Pasé la mano por el borde de la mesa una última vez, alisando una arruga que no existía. El mantel era nuevo color marfil, con un bordado delicado que Salvador nunca hubiera notado, pero lo elegí de todos modos. Se sentía como el tipo de celebración callada que merecía. Afuera el viento de finales de octubre jugueteaba con la guirnalda del porche. Adentro todo olía a romero, aceite de limón y pollo asado. En la encimera descansaba un sobre de Manila. Solo mirarlo hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Lo había guardado durante años en el fondo de mi armario, detrás de una caja de colchas viejas y una lata de adornos navideños descoloridos. Esta mañana lo saqué, limpié el polvo y lo escondí bajo los platos apilados como si no fuera nada. Pero lo era todo. Dentro había una carta escrita con tinta tan vieja que las líneas comenzaban a desvanecerse. La escribí hace 23 años cuando Salvador empezó a dibujar planos para una cabaña junto al lago, diciendo que la construiríamos cuando los niños se fueran de casa. La cabaña nunca se hizo realidad. La vida se interpuso, como suele pasar: colegiaturas, facturas médicas, pagos atrasados de la hipoteca. Pero nunca solté ese sueño. Compré el terreno de todos modos en silencio, usando parte de la herencia de mi padre, de la que Salvador nunca preguntó. Lo pagué poco a poco, impuesto tras impuesto, hasta que la tierra fue nuestra. Hasta hoy. Hoy Salvador tendría por fin el sueño que olvidó, y yo le daría algo que había sido mío para proteger. Ajusté las sillas del comedor, revisé las copas de champán y miré el reloj. Apenas pasaban las 4. Los invitados llegarían pronto. Él estaba arriba preparándose, probablemente eligiendo esa chaqueta azul marino que siempre usaba cuando quería verse jubilado, pero vigente. Tomé el sobre y lo apreté contra mi pecho. Después de todo lo que construimos juntos, los años buenos, los duros, los silencios, la supervivencia, parecía el momento perfecto. Un regalo para el hombre que pensé que conocía, para la vida que creí que compartíamos. No sabía entonces que alguien más lo llamaría papá antes de que terminara la noche. Para las 5 la puerta principal se había abierto más veces de las que podía contar. Abrigos colgaban del pasamanos, voces familiares llenaban el pasillo, y alguien ya había tirado el jarrón de girasoles que puse en la mesa de la entrada. Limpié el derrame con una sonrisa ensayada. Desestimé las disculpas y dije lo de siempre. No es nada. Salvador estaba cerca de la chimenea comandando la atención, como siempre lo hacía en una sala llena de gente. Llevaba la chaqueta azul que esperaba con un vaso en la mano, los ojos brillando con esa energía especial que solo salía cuando estaba rodeado de otros. Cada vez que alguien brindaba por su carrera, su legado, su maldita confiabilidad, lo veía inclinar la cabeza con modestia, sonreír, soltar un chiste y tomar otro sorbo. Parecía feliz. A gusto. Mantuve la comida fluyendo, me aseguré de que el champán estuviera frío y ajusté la música cuando se volvía demasiado alta. Respondí a cada cumplido con gracia, repartí servilletas dobladas y me recogí mechones sueltos de cabello cuando creía que nadie miraba. Siempre supe cómo hacer que una reunión pareciera perfecta. Era mi lenguaje callado. Aún así, no dejaba de mirar hacia el buffet, donde el sobre de Manila estaba escondido bajo un mantel. Todavía no era el momento, pero sentía su presencia como un latido. Quería que Salvador lo abriera cuando la casa se calmara, cuando fuéramos solo nosotros dos otra vez, y pudiera leer cada palabra de la carta sin distracciones. Esto era personal. No estaba destinado a un brindis ni a un discurso. Era para él. Marisa se acercó por mi izquierda con una copa de vino en la mano, entrecerrando los ojos ligeramente. Hay un joven hablando con Salvador, dijo en voz baja, junto a la estantería. No es de su trabajo, ¿verdad? Seguí su mirada. El hombre estaba justo detrás de un grupo de vecinos demasiado lejos para verlo con claridad. Vi cabello oscuro, una postura confiada, el destello de un reloj plateado, mientras reía por algo que dijo Salvador. Pensé que conocía a la mayoría de sus compañeros de trabajo, dije suavemente. Marisa asintió, pero no dijo más. Solo tomó un sorbo de su vino y siguió adelante.
Me quedé quieta más tiempo del que pretendía, con los ojos fijos en el extraño, mientras Salvador le ponía una mano en el hombro y sonreía como si se conocieran desde hace años. No me di cuenta de que mis manos temblaban hasta que intenté rellenar el balde de hielo y casi derramé la bandeja. El ruido de los platos y el murmullo de la conversación se filtraban por el pasillo mientras me deslizaba hacia la parte más tranquila de la casa. Sostenía el sobre de Manila contra mi costado, el borde ya suavizado por mi agarre. No quería hacer una escena ni llamar la atención, solo quería un momento tranquilo con Salvador antes del postre, antes de que la gente empezara a irse. Algo pequeño, privado, nuestro. La puerta de su despacho estaba entreabierta, dejando salir un rayo de luz cálida y el aroma de la vela de sándalo que siempre dejaba en su escritorio. Levanté la mano para tocar, pero me detuve. Una voz se filtró. No era la suya. No puedo creer que de verdad te estés jubilando, papá. Te lo mereces. Mi mano se congeló en el aire. Papá Salvador rió suavemente con esa risa fácil y familiar que soltaba cuando se sentía realmente visto. Me acerqué más, cuidando de no pisar la tabla del suelo que crujía. No tenías que regalarme nada, dijo. Vamos, no todos los días se dejan atrás 35 años. Eras como máquina. Había admiración en la voz del hombre, pero también comodidad, como si hubiera dicho cosas así antes. Salvador rió de nuevo más bajo esta vez. Eres demasiado. Me acerqué un poco más y vi un fragmento de la habitación a través de la rendija. Salvador estaba sentado en el sillón de cuero bajo la ventana, abriendo una pequeña caja negra. Frente a él estaba el hombre que Marisa había señalado antes, alto de unos 30 y tantos, con facciones marcadas y una sonrisa que de alguna manera me resultaba familiar. Salvador abrió la tapa y sacó un reloj plateado que brillaba bajo la lámpara del escritorio. No pude ver el grabado, pero por la inclinación de su cabeza, la suavidad en sus ojos, supe que significaba algo. No tenías que hacer esto. Gabriel dijo. Gabriel. El sobre se deslizó en mi mano y apenas lo atrapé antes de que cayera al suelo. Quise hacerlo, respondió Gabriel. Has hecho por mí más de lo que nunca sabrás. Salvador asintió lentamente, casi solemne. Bueno, eres mi hijo. Retrocedí antes de escuchar más, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Caminé por el pasillo sin respirar, pasando el comedor a los invitados, la bandeja de postres en la encimera, hasta llegar al fregadero de la cocina y colocar el sobre con ambas manos. El sonido de las risas detrás de mí se sentía lejano, apagado por el rugido en mis oídos. Me aferré al borde del fregadero para estabilizarme, deseando que el azulejo bajo mis pies permaneciera sólido. Gabriel. Había dicho su nombre. Salvador lo había llamado hijo. Cerré los ojos y vi la luz azul estéril de una sala de hospital hace 34 años. El olor a antiséptico, el peso del sudor y el dolor presionándome. Mi cuerpo estaba agotado tras horas de parto, cada contracción más aguda que la anterior, mis gritos tragados por las máquinas. Recuerdo haber extendido la mano pidiendo verlo sostenerlo y la enfermera negando con la cabeza, con los labios apretados. No lo logró, dijo. Su voz era seca, cortante, como si lo hubiera dicho demasiadas veces. No me dejaron tocarlo. Ni una sola vez. Salvador firmó los formularios. Todavía estaba aturdida por los medicamentos cuando me dijo que incineraríamos los restos, que era mejor dejarlo ir rápido. Dijo que el duelo me enterraría si lo veía, que algunas cosas era mejor no sostenerlas. Durante años intenté creerle. Me dije que era el trauma, la niebla, lo que hacía que el recuerdo se sintiera incompleto. Pero a veces, en las horas más silenciosas, recordaba un sonido algo suave y humano, y me preguntaba si solo lo había imaginado. Lo mencioné una vez, tal vez 5 años después, tarde en la noche, cuando el dolor regresó como un moretón viejo. ¿Alguna vez piensas que tal vez se equivocaron?, pregunté. Salvador ni siquiera levantó la vista de su periódico. Estabas de duelo. No eras tú misma. Me dije que tenía razón. Hasta ahora. Ahora había un hombre llamado Gabriel sentado en el despacho de mi esposo, usando un reloj grabado con el amor de un padre. Y yo había visto su rostro.
Había visto su sonrisa. Algo profundo dentro de mí, algo primal, se enderezó y se negó a mirar hacia otro lado. Mi cuerpo sabía. Mi corazón silencioso durante años latió una vez con certeza. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo sabía. Me sequé las manos y caminé de regreso a la fiesta, pasando las fotos enmarcadas de cumpleaños y graduaciones, que de repente se sentían equivocadas, con los ojos fijos en el pasillo, donde la puerta del despacho aún estaba ligeramente entreabierta. Regresé al comedor justo a tiempo para ver a Salvador, sosteniendo una copa de champán con el brazo alrededor de Carmen, nuestra vecina de 2 casas más abajo. Reía encantador, la imagen de un hombre que se había ganado cada brindis que le hacían. Alguien le entregó una bolsa de regalo, otro le dio una palmada en la espalda. Gabriel ya no estaba. No lo mencionó de nuevo. Me moví por el resto de la velada en piloto automático. Agradecí a los invitados, repartí rebanadas de pastel sobrante y sonreí cuando me decían lo afortunado que era Salvador de tenerme. Dejé que sus palabras cayeran sobre mí como neblina ligeras y sin sentido. Salvador besó mi sien frente a los invitados mientras se iban. Susurró «Te luciste» y asentí como si la mujer que había sido unas horas antes no hubiera desaparecido cerca del fregadero de la cocina. Más tarde, cuando el lavavajillas zumbaba y la casa estaba en silencio, nos acostamos uno al lado del otro. Él se deslizó bajo las sábanas como si nada hubiera cambiado. Su respiración se estabilizó rápidamente, suave y constante como alguien en paz. Miré el techo. El sobre estaba en la mesita de noche sin abrir, con el borde ligeramente doblado por haberlo llevado toda la noche. No lo alcancé. Ya no podía. No ahora. En cambio tomé mi teléfono y escribí Gabriel Morales Jalisco. El nombre lo había mencionado alguien en la puerta mientras se iba Morales como Salvador. Eso solo ya me apretaba el pecho. Los resultados de la búsqueda cargaron rápido. Una foto profesional. Una biografía de un bufete de abogados. Afiliaciones a juntas. Una beca local para jóvenes en acogida con su nombre en la lista de donantes. 34 años. Adoptado en 1989. Registros cerrados. Sin madre biológica mencionada. Desplacé la pantalla mirando su foto. La misma frente. La misma boca. Una mandíbula más afilada que la mía, pero los ojos. Esos los reconocería en cualquier parte. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo en la mesita junto al sobre. Los dos descansaban juntos en la oscuridad, uno lleno de la vida, que pensé que teníamos, el otro de una verdad que no debía encontrar. Salvador se movió a mi lado, pero no despertó. Observé su silueta subir y bajar con cada respiración, y me pregunté cuánto tiempo puede alguien dormir tranquilo sabiendo lo que ha robado. Marisa no preguntó por qué cuando la llamé la mañana siguiente y le pedí que manejara. Solo dijo, «Llego en 10», y ahí estaba. No hablamos mucho camino a la oficina de registros del condado. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, mirando los letreros de la carretera, la pintura descascarada de los escaparates, la forma en que la luz cortaba el parabrisas. Mi estómago no se había asentado desde la noche anterior. En el juzgado firmé en la recepción, di mi nombre, mi fecha de nacimiento y el año en que mi hijo supuestamente había muerto. Pedí una copia del acta de nacimiento, la mía. Marisa esperaba detrás de mí silenciosa, pero firme. Su presencia se sentía como una mano en mi espalda. El empleado imprimió el formulario y lo deslizó por la ventanilla. Tenía mi nombre, el de Salvador, pero el número de registro no coincidía con el que recordaba del archivo del hospital que había guardado hace años, el que conservé en una caja de zapatos marcada personal. Este tenía un número diferente. El médico que lo atendió también era otro. «Cambió algo», dije en voz baja. Marisa me miró con los labios apretados. «¿Estás segura? Tengo el otro registro desde 1990. De vuelta en el coche busqué el nombre del hospital y seguí las migajas. La enfermera que estuvo esa noche. Clara Méndez ahora estaba jubilada, viviendo en una residencia de cuidados a 20 minutos. Su nombre estaba estampado en los documentos que Salvador me dio en la sala de recuperación. En ese momento estaba demasiado sedada para leer. Manejamos en silencio con el viento golpeando las ventanillas. Mi pulso
latía más fuerte que la direccional. Marisa estacionó frente al lugar y apagó el motor. ¿Quieres que entre contigo? No dije ya, alcanzando la manija de la puerta. Esto tengo que hacerlo sola. Entré al vestíbulo donde el olor a alfombra vieja y lejía lejana trajo de vuelta algo que no podía nombrar. Di mi nombre en la recepción. Luego esperé con las palmas sudando contra la correa de mi bolso, mientras llamaban a la enfermera que una vez me dijo que mi bebé nunca respiró. Estaba en la cocina cuando regresé cortando una manzana como si fuera un martes cualquiera. Levantó la vista cuando entré, sonrió, preguntó cómo había sido mi mañana. No respondí. Siéntate, dije. Mi voz era firme, demasiado firme. Me miró por un largo momento, luego dejó el cuchillo y se limpió las manos. Sacó una silla y se sentó como si supiera que algo venía, pero esperaba que no fuera lo que temía. Fui a la oficina de registros, comencé. Luego visité a Clara Méndez. Parpadeó. Solo una vez. Me recordó. Recordó el parto. Te recordó a ti. También recordó la llamada que llegó antes de que siquiera despertara, diciendo que archivara los papeles bajo el código de adopción sellado del hospital. Esperé. Sus manos se cruzaron en su regazo. De repente parecía más viejo. Elena dijo lentamente: estabas en shock. Habías perdido mucha sangre. Dijeron que no estabas estable. ¿No recuerdas? Recuerdo lo suficiente, dije. Recuerdo haber pedido verlo. Recuerdo que dijiste que era mejor no hacerlo. Recuerdo no haber llorado bien porque no me dejaron saber qué perdí. No habló. Me hiciste creer que mi hijo estaba muerto, dije. Y luego lo criaste al otro lado de la ciudad, como si fuera una recompensa secreta que ganaste sin mí. No lo crié, dijo. Fue adoptado por amigos. Buena gente. Me mantuve cerca. Lo cuidé. Lo cuidaste, repetí vacía. Pero no a mí. Bajó la mirada. Pensé que era lo mejor. Siempre batallaste con las cosas emocionales. No creí que pudieras con un bebé enfermo. Era frágil. No estaban seguros de que sobreviviera el primer año. Y lo hizo. Y creció más fuerte, más listo. Se convirtió en alguien de quien estoy orgulloso. Quería un hijo que no fuera delicado. Mi pecho se partió con esa palabra. No grité. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse en la mesa aún sellado. Esto era tuyo. Ya no lo es. Me di la vuelta y caminé por el pasillo pasando las fotos en la pared hasta que llegué a la de nosotros en Puerto Vallarta. La descolgué sin dudar y el marco dejó un contorno tenue en la pintura detrás. Hice una cita bajo mi apellido de soltera. Se sentía más limpio así, menos enredado. Cuando la recepcionista preguntó de qué trataba la reunión, dije que tenía dudas sobre planificación patrimonial. Me dio un portapapeles. Mis manos no temblaron no hasta que lo vi entrar por la puerta de la oficina, ajustándose la chaqueta con un archivo en la mano. Gabriel se veía más joven de lo que esperaba en persona, aún de 34, pero no tan distante como en la foto. Real. Presente. Sonrió cuando me vio. No sé si me reconoció de la fiesta. Si lo hizo, no lo demostró. Elena Porter preguntó. Asentí. Nos dimos la mano, la suya, firme y cálida, y me llevó a una sala con paredes de cristal, una mesa redonda pequeña y 2 sillas. Había diplomas enmarcados en la pared y en su escritorio una foto de él, con una mujer de cabello entrecano, ambos sonriendo bajo un dosel de hojas otoñales. Ella parecía amable. Me preguntó qué necesitaba. Respondí con palabras vagas: revisión de testamento, transferencia de propiedad, planes a largo plazo. Escuchó cortésmente, hizo preguntas inteligentes, tomó notas. Apenas lo oí. Estaba estudiando la curva de su mandíbula, la forma en que sostenía la pluma, la forma de sus ojos cuando se arrugaban en las esquinas. En un momento perdí el hilo de lo que decía y me quedé en silencio. Él esperó. El silencio se mantuvo. «Te pareces a alguien a quien amé antes de siquiera conocerlo», dije. Frunció el ceño solo un poco. No preguntó qué quería decir. En cambio dijo: «No eres como él». Mi aliento se detuvo. Salvador añadió: «Siempre has sido pulido, un poco distante. Tú no». Sonreí apenas.
Antes era lo suficientemente callada para él. Gabriel asintió, pero no dijo más. Le agradecí por su tiempo y me levanté. Al llegar a la puerta me giré una vez. Estaba sentado de nuevo sonriendo a la misma foto de la mujer en su escritorio. Su madre. La que lo abrazó cuando lloraba, la que se quedó cuando otros se fueron. Salí, parpadeé bajo la luz y presioné una mano contra mi pecho, como si pudiera sostener algo en su lugar. La última foto se descolgó sin resistencia. Solo un leve levantamiento, un crujido suave y se fue. Envolví el marco en un trapo viejo y lo puse en la caja marcada Salvador, junto con los gemelos, las tarjetas de aniversario y las pocas cartas que alguna vez dejó en la mesa de la cocina cuando pensó que así se mostraba el amor. No lloré. No ese día. El sobre fue lo último, aún sellado, todavía cargando una versión de mi corazón que ya no reconocía. Merecía silencio, no ceremonia. Para el mediodía estaba parada en el centro de la sala, rodeada de cajas apiladas y aire tranquilo. Tomé el teléfono y llamé al bufete que una amiga mencionó meses atrás, durante una de esas charlas nocturnas en el porche que solían sentirse hipotéticas. No busco pelear, le dije a la asistente legal. Solo necesito claridad. Programamos la reunión para la próxima semana. Esa noche saqué un cuaderno en blanco del cajón junto a mi cama. No del tipo con bordes dorados o encuadernación elegante, solo uno simple con líneas. Empecé a escribir, no sobre Salvador, no al principio, sino sobre mí, sobre la versión de mí que aprendió a hacer todo prolijo y callado, la que esperó demasiado para pedir la verdad y la que finalmente lo hizo. Seguí escribiendo hasta que la luz se desvaneció y el dolor en mis dedos se sintió como algo ganado. A la mañana siguiente manejé hasta el lago. La cabaña estaba tal como la dejé el verano en que pinté los barandales del porche y reparé el tejado. Vacía, esperando. Giré la llave en la cerradura y entré. Partículas de polvo flotaban en el aire como recuerdos suaves y suspendidos. Me arrodillé en el hogar, acomodé unos leños y encendí un fuego. Las llamas prendieron lentamente al principio, luego de golpe. No me moví de ese lugar por mucho tiempo. Solo observé el fuego asentarse cálido y constante, llenando la habitación con un silencio que finalmente se sentía mío.